Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaré contigo orientándote acerca de los temas jurídicos de actualidad, situaciones cotidianas que quizás tengan la necesidad de ser resueltas a través del mundo jurídico y que por no tener la información correspondiente tengas un problema sin una solución aprehensible. El día de hoy, y justamente en atención a las noticias que hemos visto recientemente en cuanto al incremento de femicidios en nuestro país, hablaremos justamente sobre este delito que analizaremos desde el punto de vista de su génesis, del inicio de esta situación de conducta que coincidencialmente entre las parejas arranca de una forma que pudiera parecer como una discusión normal o como una tensión propia de lo que es el ánimo sentimental, pero que lamentablemente termina convirtiéndose en el arrebato de vidas humanas. Para que se hagan una idea, les cuento que solamente en los primeros 7 meses de este año 2023 hubo 160 femicidios consumados en nuestro país. El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz documentó 160 femicidios consumados y 93 femicidios en grado de frustración desde el 1 de enero hasta el 31 de junio de este año. ¿Y hacia dónde nos lleva esto? Esto nos lleva entonces a pensar qué es lo que está ocurriendo con nosotros como sociedad, en qué aspectos estamos manejando los niveles de tolerancia a la frustración y hasta dónde entonces las mujeres, que en teoría se supone que estamos mucho más empoderadas, estamos más a merced de un agresor. Comencemos por definir las formas de violencia. El tema de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia contempla una serie de circunstancias y de conductas que pueden ser descritas como delitos y que evidentemente ameritan la apertura de una averiguación y consecuencialmente una sanción en el caso de que se cometan. Pero para distinguir la violencia per se, debemos establecer que la violencia en sí misma va a consistir en toda forma de maltrato. Y cuando hablamos de toda forma de maltrato, debemos entender que el maltrato no es solamente físico, no solamente la exteriorización en regiones anatómicas del cuerpo, sino que también empieza por un aspecto desde el punto de vista psicológico que va poco a poco y paulatinamente haciéndose más y más grande. Entonces, si partimos de esta idea de considerar la violencia como cualquier forma de maltrato, entonces vamos a decir que existirán diversas modalidades de violencia. Tendremos así la violencia psicológica, que van a venir a ser todos aquellos actos tendentes a menospreciar a la mujer, a establecer que su condición es inferior por cualquier circunstancia y en consecuencia a tratar de hacer mella en el autoestima femenino. Esas actos o esas expresiones despectivas, esa falta de comunicación asertiva, esas situaciones que tienen que ver con el hacer sentir a la mujer poca cosa, siempre pueden irse involucrando con lo que es la categorización de la violencia psicológica. El hecho de estar involucrado sentimentalmente con una persona, bien sea en un noviazgo, en un concubinato, en un matrimonio, no le otorga facultades ni potestades a el caballero que está con nosotras para agredirnos desde el punto de vista físico o verbal. De hecho, el poder que entregamos a esas personas desde el punto de vista emocional tiene que ver justamente con ese deber de protección que esa persona debería para con nosotras. Pero en la medida en la cual tenemos sentimientos más fuertes hacia esos individuos, nos sentimos evidentemente más vulnerables porque su opinión y lo que ellos den hacia lo que implica justamente el trato hacia nosotras tiene mucha importancia para nuestro día a día y para nuestra cotidianidad. ¿A cuántas de ustedes no les ha pasado que por tener justamente una mala cara de su pareja, por notarles que amaneció molesto en el día o por sencillamente no recibir la respuesta esperada, se les transforma lo que tiene que ver con su emocionalidad? Como que decir que se les echa a perder el día o la semana, quizás a ustedes también. Esto juega mucho el aspecto psicológico en cuanto a esas potestades que le entregamos a las personas y habría que manejar muchísimo todo lo que es el amor propio, pero ¿por qué no reconocer que justamente el término de las relaciones interpersonales giran hacia todo lo que tiene que ver con esa armonía que se espera de tener una relación?
Cuando esta armonía se rompe, cuando hay desequilibrio en el trato, cuando existen comentarios, algún tipo de insinuaciones humillantes o a veces gestos que no necesariamente tienen que verbalizarse, pero que evidentemente muestran un desprecio. De esta manera entonces podemos decir que empiezan a ser lo que se conoce como la violencia psicológica. ¿Y por qué quiero comenzar por acá si estábamos hablando de femicidios? Porque el punto es que para que se arribe a una situación como esta, el agresor ha ido trabajando de tal manera psicológica a la víctima que le hace incluso creer que no tiene derecho ni escapatoria alguna y que no tiene más remedio que aceptar esta situación. Por ello, es tan importante para nosotros acá en Derecho a tu Alcance que puedas identificar desde el primer momento lo que tiene que ver con el peligro de estar con una persona que pueda agredirte verbal, físicamente y atentar contra tus propiedades o contra tu vida misma. Y por esta razón es necesario entonces empezar a identificar lo que se conoce como la violencia psicológica. Hay algo que en el ardid común está relacionado con lo que es la intuición, aquello que nosotras las mujeres sencillamente sentimos que no nos cuadra, aquella situación que no tiene nada que ver con celos, sino que tiene que ver con el propio bienestar, con esa sensación de decir no estoy conforme con este trato que me están dando, no me parece la manera correcta la que me están hablando, el tono quizás o los silencios prolongados. Todas estas circunstancias tienen muchísimo que ver con el aspecto de lo que se conoce como esa intuición femenina para saber que estoy en peligro. Cuando usted, independientemente de lo enamorada que se encuentre de su pareja, empieza a notar estas circunstancias y estos tratos que no le cuadran, debe encender las alertas porque acá empieza el primer indicador de violencia y esto pudiera ser frenado si se reconoce de manera temprana. No se vayan porque al regreso les explicaré mucho más de lo que tiene que ver con estos ciclos de la violencia y por supuesto ver de qué manera podemos evitarlo. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca de todos los aspectos que tienen que ver con la violencia contra la mujer. Esas circunstancias que nos llevan a convertirnos en víctimas de algunos de los delitos establecidos en la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia y que evidentemente debemos reconocer para identificarlos y por supuesto evitarlos. En toda situación de violencia en pareja existe lo que se conoce como el círculo de la violencia. El círculo de la violencia no es más que, como lo dice su palabra, una especie de ciclo redondo que va constantemente adherido uno al otro, que como un anillo no se puede separar, y mediante el cual se configuran la comisión de tres conductas. El ciclo de la violencia se divide en tres partes y usted, al conocerlas, puede saber en qué etapa está. Y esto es tan importante de saber porque esto te determina la existencia de caracteres conductuales que puedes perfectamente identificar y saber cuándo se avecina el peligro, saber en qué momento entonces es necesario huir y en qué momento, por supuesto, se hace forzoso que las personas que están a tu alrededor tengan conocimiento de la situación para que puedas recibir ayuda. La primera fase se denomina la fase de tensión. Esta fase de tensión no es más que el tratar de comportarse de la manera correcta, decir las cosas con sumo cuidado para que la pareja no se altere. Y yo siempre lo equiparo como una especie de caminata por un campo minado. No sabes en qué momento puede ocurrir algo y esto evidentemente genera una gran tensión, genera una gran incertidumbre. Cuando se convive con una pareja violenta, se tiene a darse cuenta que esta fase de tensión puede estar constantemente activa. ¿Por qué? Porque
cualquier situación que desencadene en algo que moleste a la persona, entonces va a conducir a la siguiente fase. Por eso es tan importante determinar cuán delicada es esa persona y conocer exactamente entonces qué son las cosas que en teoría le pueden exacerbar, aquellas cosas que pueden desatar su ira. Y es allí que se resulta necesario entonces que se conozca previamente a la pareja antes de decidir iniciar una relación. Incluso si algunos caracteres conductuales surgieron después de que la relación fue iniciada, independientemente de que haya un matrimonio de por medio o una convivencia o incluso hijos, cuando lo que está en riesgo es su vida, es necesario que usted tenga la forma de identificar cada una de estas fases y en qué momento regresar. Entonces, decíamos que la primera fase de este ciclo, de este círculo de la violencia, es la fase de la tensión. Esa fase en donde usted, pues, está como que, bueno, está ahí esa persona, está calmadito, no le voy a decir nada, lo veo con su carita ahí, que no lo veo molesto, pero tampoco lo veo feliz, está la cosa como tensa y mejor no le digo nada, mejor no le pregunto tal cosa, mejor no hago nada para provocarlo. Pero entonces esta fase evidentemente implica unas restricciones al comportamiento muy fuertes y desagradables, mediante las cuales la mujer tiene entonces que andar, como bien yo lo señalé, en un campo minado, pisando con cuidadito para evitar que la situación estalle. Y cuando hablamos de estallido, pasamos justamente a esa segunda fase, y es esa fase de la agresión como tal. Es la fase mediante la cual el agresor evidentemente pierde los estribos, se muestra tal cual es en su furia. Generalmente requiere de un detonante, puede ser un detonante toxicomaníaco, puede ser consumo de alguna sustancia estupefaciente, alcohol, puede ser el hallazgo de alguna evidencia o de alguna circunstancia que le pueda resultar sospechosa, como por ejemplo que alguien le mande un mensaje de buenos días, o puede ocurrir sencillamente porque la persona desde su propia percepción considera que es el momento de estallar. Una de las particularidades de las personas agresivas y de las personas violentas, especialmente de los hombres violentos, es que generalmente cuando viene la fase del estallido encuentran un detonante que le es reprochable a usted. Es decir, supongamos que a usted le indicaron que para el día de hoy prepararan algún plato particular de comida y usted decidió por cuestiones de practicidad, de tiempo, de economía o lo que fuere, preparar otro. Una situación tan ínfima como esa puede desatar la ira de esta persona y, recordando lo que decíamos, estando entonces en esa primera fase de tensión, vemos cómo esto se vuelve un completo huracán mediante el cual la persona, justificando su estado de violencia en esa presunta mala decisión o esa presunta provocación que usted le generó, entonces viene justamente el arrebato. Cuando hablamos del arrebato y la situación de violencia, pues esta puede ir desde el grito, la amenaza, el empujón, el maltrato o, en el peor de los casos, el femicidio. El estallido es una circunstancia que, tal como su palabra lo dice, dura poco tiempo. Es decir, se armó el problema. ¿Cuánto tiempo duró la pelea en sí? ¿1 hora? ¿2 horas? Generalmente no tiene un tiempo mayor de duración de medio día y es un tiempo en el cual la adrenalina de este individuo se encuentra en tales niveles altos que evidentemente está usted en el mayor momento de peligro, puesto que es allí donde la persona no mide más nada y sencillamente se siente en el derecho de agredirla física o psicológicamente. Una vez que ocurre esto, entonces comienza la tercera fase, que es la fase conocida como la luna de miel. Es allí en donde usted comienza a recibir esos tratos que merecería recibir durante toda la fase. La única fase que debería existir es la fase de la luna de miel y no una fase compuesta por 3. Y es en este momento en donde la persona luce arrepentida, solicita que por favor dé una nueva oportunidad, pide perdón, le complace desde el punto de vista de sus deseos físicos, quizás hasta sexuales, le es capaz de entregar un regalo, de tener un gesto que generalmente no tiene con usted, de compartir momentos en familia que por lo general le son negados. Y esto forma parte de todo lo que tiene que ver con ese aspecto de manipulación de ese individuo que evidentemente tiene problemas desde el punto de vista del control de la ira.
La fase de luna de miel es una fase que las personas que están fuera de la relación de pareja observan con bastante desprecio, puesto que generalmente la persona que te aprecia recuerda más el momento en el que fuiste maltratada y establece el tema injusto que puede significar para ti como mujer que esta misma persona que días antes o minutos antes estaba maltratándote y despotricando y haciéndote sentir una persona pequeña desde el punto de vista emocional, ahora te está tratando como la reina que en realidad eres, y esto en un ir y venir de momentos que evidentemente manipulan todo lo que es tu emocionalidad y te hace sentir mal. Este ciclo de la violencia, mujeres, debo decirles que lamentablemente es un ciclo repetitivo, es un ciclo que la única forma mediante la cual se puede romper es saliendo de la relación, solicitando la ayuda de las autoridades jurisdiccionales, policiales y de investigación que estén al alcance de la mano, y si no, de parte de los familiares y amigos profesionales de la psicología y de la salud que puedan brindar una mano. Lamentablemente, el ciclo de la violencia es tal cual como un anillo, cohesionado y de tal manera perfecta y de tal manera uniforme que no se rompe. Sencillamente, tal cual como va girando, como círculo que es, va entonces a establecer las circunstancias. Si usted se encuentra en este momento en la fase de la luna de miel, sepa que esta fase va a durar poco y luego va a iniciar nuevamente la fase de la tensión. No sabemos cuánto tiempo vaya a durar la fase de la tensión. Generalmente, según la magnitud de lo que fue la agresión anterior, la fase de lo que tiene que ver con la luna de miel y la fase de la tensión suelen ser más largas, pero entre uno y otro no pasa mucho tiempo y va a llegar un momento en el que usted, sin saberlo, se va a encontrar nuevamente en este círculo de la violencia. La pregunta es, ¿en cuál fase se encuentra usted en este momento y si estamos dispuestas a hacer lo necesario para salir de ella? Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de todo lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Esas diversas modalidades de violencia que van increciendo y mediante las cuales, si no se toman las medidas pertinentes, se convierten en situaciones que pueden terminar con la muerte de esa víctima, que lo fue desde hace muchísimo tiempo, puesto que lamentablemente consideramos que se trata de un hecho que debe ser realmente denunciado e investigado cuando ya pasó a la fase física, siendo que justamente la primera fase verbal, la fase de la amenaza, la fase del acoso, es la que demuestra el estado de peligrosidad del individuo. Y hablando del individuo, es importante entonces que tengamos en cuenta algunos aspectos. Desde el punto de vista conductual, un agresor verbal o físico tiene ciertas características que usted debe identificar. Imaginemos que usted está iniciando una relación con una persona a quien no conoce y que evidentemente se está mostrando como un príncipe absoluto. Recordemos que en esa primera fase de enamoramiento se dicen las cosas que quieres escuchar, se hacen las cosas que deseas vivir, y uno, desde lo que es la fase justamente de todo lo que tiene que ver con esa conducta que está relacionada con el amor, tiende a perder la perspectiva. Es como ver la vida a través de unos cristales que están empañados. Algo más o menos así tiene que ver justamente con las características de estas personas. Vemos quizás algunos defectos que otras personas considerarían alarmantes, pero usted lo ve como algo gracioso, como algo que probablemente usted incluso pudiera llegar a cambiar, porque existe un aspecto desde el punto de vista emocional mediante el cual las mujeres tienden a considerar que son capaces de modificar conductas lesivas, conductas dañinas de esa persona a la que aman en nombre del amor. Es decir, él es así porque fue criado en un ambiente muy violento,
está acostumbrado al maltrato, pero no es su culpa, no lo hace porque quiere, le cae mal tal o cual bebida y por esta razón yo lo voy a ayudar a que él cambie. El punto es que la persona cuando es agresiva y cuando es violenta debe entender desde su fuero interno, interiorizar que evidentemente es un problema grave, tal cual como lo sería el alcoholismo o ser, en este caso, drogadicto, y que debe ser atendido a través de los especialistas de la salud mental que tienen las herramientas necesarias para controlar esta situación. Porque el punto es que el agresivo no conoce esta circunstancia y no la puede controlar. La reconoce una vez que ocurrió, generalmente después que ocurrió. Se impresiona, pide perdón y dice, wow, nunca pensé que sería capaz de esto, no sé qué me pasó. Pero el punto es que no la previene, no la advierte porque no reconoce que se encuentra en ese estado. Es allí en donde usted debe darse cuenta y estar atenta a los indicadores. ¿Y cuáles son esos indicadores de los que hablo? Bueno, si tenemos a una persona que tiene un tono de voz fuera de lo usual en un lugar en el cual no amerita que suba la voz. Imagine que usted está en un grupo de personas y todos están hablando al mismo nivel, ¿ok?, de decibeles y de volumen, y esta persona sube intempestivamente la voz y la sube en reiteradas oportunidades con la intención de que le atiendan a su historia, de que sea él el centro de atención, de que llame justamente a la vista de todos los presentes. Esta persona que impone cosas, por ejemplo, usted está empezando a salir con un individuo y va a un grupo familiar a un restaurante y esa persona decide qué es lo que va a comer todo el mundo. Esos indicadores que en algún momento usted puede decir, ay, no, pero es que es tan caballero que quiso recomendarle un plato a todos. Cuidado, porque desde otra perspectiva, esa persona evidentemente lo que está es tratando de imponer su postura, aunque la disfrace de un gesto de una atención. Además de ello, existen también indicadores relacionados con la forma en la que los hombres conducen. Si usted no lo sabía, le cuento que la manera en la que un hombre conduce su vehículo dice mucho de su personalidad. Si es una persona que constantemente está a exceso de velocidad, corneteando, tratando de evadir lo que son las señales de tránsito, de respetar, que no tiene capacidad de tolerar un pequeño obstáculo o una obstrucción o una cola, esta persona entonces probablemente tiene problemas de ira y esta persona debe ser una persona que usted mantenga al límite porque evidentemente pueden salir cosas. Aquella persona que constantemente está pendiente de quién le llama, de quién le escribe. Si usted tiene su teléfono cerca de la persona y la persona está mirándolo y le está indicando, mira, te están llamando, contesta quién te llama para ver si te reclama, situaciones tan personales como el hecho de no exhibir lo que está dentro de tu dispositivo celular, incluso capaz de revisar tu cartera o tus prendas personales. Allí estamos hablando de indicadores que establecen que estamos en un potencial peligro. Todo esto forma parte de lo que son cada una de esas circunstancias que debemos atender y que evidentemente, de haber sido consideradas desde el principio, nos pudieran haber evitado una circunstancia peor. Ahora, con el uso de las redes sociales y con la facilidad de tener información de los individuos, no tiene por qué ser un obstáculo el conocer la historia de la persona que está involucrándose sentimentalmente con nosotros. ¿Quiénes son sus parejas anteriores? ¿Cuál fue la causa de la ruptura? Incluso con solo saber la cédula de un individuo puedes ingresar en cualquier portal y verificar si tiene algún tipo de antecedente penal, verificar si hay un expediente que tenga aperturado. ¿Qué decir de aquellos caballeros que tengan un expediente por violencia contra la mujer aperturado? No con esto quiero estigmatizar y decir que todas estas personas que están sometidas a un proceso penal son culpables, pero sí podemos decir que hay una circunstancia que los llevó hasta allá y que evidentemente debe ser conocida a fondo. Si omiten dar información tan delicada como esa, si omiten establecer situaciones que en algún momento pueden ser delicadas como el hecho de manejar un arma o tener algún tipo de
psicopatía, desde el punto de vista neurológico. Entonces son cosas que usted tiene que saber. ¿Y de qué forma lo hacemos? Conociendo a ese individuo, conociéndolo incluso antes de que el riesgo llegue, conociendo a los amigos, conociendo a los familiares, conociendo a los compañeros de trabajo, verificando cuál es su comportamiento, no cuando está solamente con nosotros, sino cuando está con las personas de su confianza, cuando está, por qué no decirlo, bajo los efectos del alcohol. Todas estas cosas son indicadores que le pueden ayudar a usted a evitar una situación de violencia por aquello de conocer previamente a ese individuo. No se vayan porque al regreso conversaremos acerca del delito propiamente de femicidio, la diferenciación con lo que tiene que ver y se conoce como el feminicidio y todos aquellos aspectos relacionados con la forma en la cual usted puede solicitar la apertura de una averiguación penal ante un riesgo sobre su integridad. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de las diversas modalidades de violencia, las características de esa persona que se torna agresiva y lo que se conoce como el ciclo o el círculo de la violencia. En este momento es oportuno conversar acerca de los derechos que usted como víctima tiene, de las actividades jurisdiccionales que se pueden desplegar a su favor y de todos aquellos aspectos que usted puede hacerse como herramientas para evitar que las agresiones que en este momento usted puede estar padeciendo se hagan mayores y quede usted pues con una circunstancia más grave que lamentar o peor aún, no esté en este plano. Fíjense que con el tema de la existencia de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se crea la figura de los derechos de la víctima. Y estos derechos de la víctima evidentemente siempre han estado allí, están desde el punto de vista constitucional, reconocidos por el legislador y tienen que ver con esos aspectos inherentes a la dignidad humana. Ese trato que debe recibir cualquier persona dentro de un proceso penal independientemente de la figura que ostente. Imputados y víctimas en realidad tienen derechos los dos. Sin embargo, por ser la víctima el sujeto vulnerable de la situación jurídica infringida, entonces vamos a tener acá la existencia de la figura de las medidas de protección y seguridad. Las medidas de protección y seguridad forman parte de los derechos de la víctima y no es más que un catálogo de actividades que se pueden desplegar para evitar que su situación trascienda. En este sentido, cuando usted formula una denuncia, cuando usted acude a un centro de investigación para pedir ayuda ante un inminente peligro, a usted le debe ser expedido este catálogo de medidas que pueden ser tomadas en su favor. Y en consecuencia, este catálogo de medidas son tendentes a garantizar su estabilidad y su bienestar. Fíjese que como víctima usted está en el absoluto derecho de ser informada en primer lugar de esto. Y evidentemente existen circunstancias mediante las cuales las propias víctimas sencillamente fueron y colocaron su denuncia y ni siquiera le hablaron de los derechos que tiene como tal. Imagínense ustedes. Esto nos lleva a pensar en lo importante de una buena asesoría jurídica. Y con esto no digo que necesariamente usted tenga que ir asistida de un abogado aparte, porque en realidad en el Ministerio Público y en todos los organismos de averiguación y de investigación policial deberían estar funcionarios capacitados para prestar la atención debida y establecer lo que usted necesite para lograr su atención. Pero no siempre es así. Entonces, es importante que usted pregunte lo que necesite y se vaya completa, con una plena convicción de que está protegida. Y cuando hablamos de protección, estaremos entonces hablando de las medidas propiamente dichas. Las medidas pueden ir desde sacar al agresor de su residencia, prohibir el acercamiento, incluso
establecer la imposibilidad de que resida en el mismo municipio que usted, si el peligro es inminente, y si el delito es mucho más grave, evidentemente podemos hablar de una aprehensión en flagrancia. La particularidad de esta ley es que, contrario a lo que se establece en los otros delitos comunes, en materia de violencia contra la mujer, la flagrancia, en lugar de ser a 12 horas, es a 24, lo cual le da tiempo a la víctima de ir y formular la denuncia y del funcionario aprehender al agresor. Pero además de esto, quiero que hablemos acerca de lo que tiene que ver con las circunstancias que diferencian el femicidio del feminicidio. Cuando hablamos de femicidio, hablamos entonces de esa agresión extrema que atenta contra la vida de la mujer hecha por el hombre en virtud de despreciar su condición de su género, de su feminidad. Allí, cuando se le quita la vida a una mujer, entonces estamos hablando de que ocurrió un femicidio. Pero hemos escuchado la palabra feminicidio y esto no es más que la resultante de la falta de actividad jurisdiccional por parte de los organismos de investigación del Ministerio Público como titular de la acción penal o de los tribunales. Es decir, tenemos un feminicidio cuando una mujer a la cual le quitaron la vida ya había intentado acciones jurídicas para su protección y en ningún momento se las recibieron. En este sentido, es importante que usted sepa que la ley en sí misma contempla también lo que es la figura de la violencia institucional si usted no ha sido atendido. El hecho de la omisión de decisión, que no le atiendan, que no le den su protección, evidentemente le coloca a usted, que es la que está viviendo el mayor peligro, porque es un peligro intramuro, en una situación de extrema desventaja, sobre todo en aquellos casos en los que hay la notificación al agresor. Y por esto es tan importante que usted tenga conocimiento acerca de esos derechos que van desde el apostamiento policial de funcionarios en su residencia, el traslado de su persona hacia un refugio que no sea de conocimiento ni siquiera de alguno de sus familiares por un tema de protección a esa intimidad, también la suya y la de las demás víctimas que están allí resguardadas, y todos aquellos aspectos que tengan que ver con lo que fuera necesario para su protección. Con esto quiero decir que no es necesario llegar al extremo de esperar la agresión física, no es necesario hacer que haya sangre en las paredes de nuestro domicilio o del lugar en el cual nuestro agresor ha decidido arremeter en contra de nosotras para pedir ayuda. La ayuda debe solicitarse desde el primer momento, desde el primer ataque que vemos, desde la primera señalización o alerta de agresividad, y es allí en donde usted debe recordar que cada uno de estos aspectos son importantes de mantener desde el punto de vista de su conducta, de personas que sepan lo que está pasando, puesto que acá me permito establecer la mala práctica de algunas mujeres de callar lo que ocurre por un tema de vergüenza. La mujer necesita por lo menos un confidente, ¿ok? Sea mujer, sea caballero, sea integrante de su núcleo familiar o mejor, un profesional objetivo que le pueda dar los consejos necesarios para salir de esa situación de peligro. Pero en cualquier caso necesita un confidente, necesita alguien a quien decirle lo que está pasando, aquellas dudas que pueda tener, aquellas cosas que le parezcan extrañas del comportamiento de su pareja, debe ponerlas en conocimiento de la persona. Si no desea hacerlo de esa manera, puede hacer uso de la tecnología, puede llevar un registro, puede hacer grabaciones, puede grabar notas de voz personales o puede justamente llevar un diario digitalizado mediante el cual usted cuente cómo se siente, qué pasó, qué circunstancias le preocupan, y esto evidentemente en algún momento puede constituir una prueba que demuestre la circunstancia por la que usted está pasando. Importante que tenga en cuenta que es necesario, en el caso de las mujeres que suelen ser encerradas en las viviendas, es necesario que usted tenga la pericia de manejar un juego de llaves adicional oculto, que su pareja no sepa que usted lo tiene, un juego de llaves que solamente usted sepa en dónde está, o colocarlo en un lugar estratégico para coadyuvar o para facilitar su escape ante alguna circunstancia necesaria. Y esto lo decimos porque una vez que analizamos
circunstancias como la escena del crimen, en donde vemos que la víctima estaba cerca de la puerta y vemos aspectos que pudieron haber sido evitados, nos preguntamos qué habría pasado si esta persona hubiese tenido solamente la previsión de tener una llave adicional y no permitir que su agresor la encerrara. Pequeños detalles como estos harán la diferencia y podrán permitir que su vida, que probablemente esté en peligro, salga ilesa y podrán hacer, cómo no, que se aperture una averiguación penal a esa persona que no solo constituye un peligro para usted, sino para cualquier otra mujer con la que posteriormente se decida involucrar sentimentalmente. En consecuencia, lo importante es que usted recuerde cada uno de los aspectos que hemos hablado el día de hoy y que no olvide que el derecho está a su alcance.